Quiero preguntarle, señor Donahue, ahora por el informe, lo que revela este documento del FBI, en el modus operandi, en la forma como están actuando agentes oficiales o clandestinos del gobierno cubano. ¿Usted qué logró encontrar? ¿Qué le llama la atención en esta forma de reclutar a estadounidenses para que finalmente terminen colaborando con la isla? Lo que a mí me convenció o me sorprendió tanto era el nivel al cual estaban haciendo este tipo de operaciones, el nivel en cuanto a la cantidad de universidades que son sujetas a este tipo de vigilancia para posiblemente poder hacer estos reclutamientos y estas operaciones, y la manera en la cual tan fácilmente han logrado hacerlo con agentes que han logrado hacerle daño enorme a los Estados Unidos, como lo mencionó el señor Calzone. Esta señora Montes le hizo daño real a los Estados Unidos pasando la información del más alto nivel al gobierno cubano durante el tiempo que estuvo espiando contra los Estados Unidos como traidora que fue. Señor Calzón, para entender cómo escoge el régimen cubano sus objetivos y cómo le apuesta a futuro de que uno de estos estudiantes, por ejemplo, termine siendo uno de sus colaboradores, quisiera que nos explicara el sistema de espionaje cubano. ¿Cómo están organizados? Finalmente, ¿qué buscan cuando podrían llegar a infiltrar una institución educativa y más adelante el mismo Estado de la Unión Americana? Bueno, hay que entender que la agencia de espionaje cubano tiene un departamento que se especializa precisamente en la cuestión esta de los académicos, los investigadores. Hay una experta sobre la cuestión cubana, Julia Zweig, en el Council on Foreign Relations, que según informes de prensa, el gobierno cubano ayudó y le puso a su disposición 5 o 6 agentes de inteligencia que la ayudaron en la preparación o en la recopilación de información para su libro. Es decir, eso es algo que el gobierno de Cuba le hace un favor a un académico para sacar un libro. Por otro lado, los profesores, como en el caso de profesores en la en la Universidad Internacional de la Florida, cumplen una labor importante para el gobierno de Cuba, porque algunos de estos profesores que ya están trabajando para la Agencia de Inteligencia de Cuba o que tienen una amistad con algún diplomático cubano y conversando le pueden decir, yo tengo un estudiante que vale mucho y que apoya la revolución cubana y qué bueno sería que el gobierno de Cuba le pagara un viaje con los gastos pagos a la isla. Ese viaje con los gastos pagos a la isla es el primer contacto en un lugar más seguro de la inteligencia cubana. Eso no quiere decir que cada estudiante que vaya a Cuba se va a convertir en un agente. En los años 60 y 70, muchos estudiantes de izquierda fueron a Cuba a cortar caña, en la brigada Antonio Maceo, en la brigada Venceremos, y muchos de ellos al pasar los años se dieron cuenta de lo que había sucedido Sí. y simplemente comenzaron a criticar el castrismo. Pero, Sí. pero el régimen no necesita miles de espías, el régimen necesita 1, 2, 3, 10 en puntos clave, como el caso de Ana Belén. Señor Calzón, permítame, para que conozcan nuestros televidentes, cómo es el método del régimen cubano para reclutar a estudiantes o docentes como espías o agentes de influencia en territorio estadounidense. Vamos a detallar lo encontrado en este informe. Comienza con la selección y el análisis de algún trabajo académico que será usado como motivo de acercamiento o contacto con el autor, como usted lo decía, quien previamente habría sido detectado por su afinidad con la ideología de izquierda. El informe del FBI contiene un ejemplo de este proceso de reclutamiento, en el que, según la agencia federal, los oficiales de inteligencia cubana, bajo cobertura diplomática, juegan un papel protagónico.
El revelador ejemplo de cómo la dictadura castrista recluta a sus objetivos fue incluido por el FBI en su informe, tomando como referencia un testimonio que la agencia federal dijo obtener de un exoficial de la inteligencia cubana. Los oficiales de inteligencia cubanos ubicados en la misión de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York o la sección de intereses cubanos en Washington, D.C., obtienen un trabajo publicado por un profesor o un estudiante. En lo sucesivo, el individuo dirigido de una universidad que está monitoreando el servicio de inteligencia. El segundo paso en el método de reclutamiento es estudiar el material académico obtenido para diseñar un plan de acción. El material es estudiado y procesado por un oficial de inteligencia en La Habana que se encarga de dirigir el esfuerzo. Este oficial se pone en contacto con un agente dentro de Cuba, posiblemente un académico cubano cooptado. Ambos analizarán el trabajo publicado y diseñarán un plan de acción que puede incluir una carta personal dirigida al individuo en los Estados Unidos. Con la mencionada carta, la inteligencia cubana da inicio a un acercamiento amistoso con el objetivo detectado. La carta sugerirá un interés genuino en el inicio de una amistad o contacto sobre el tema del artículo. La carta personal se convierte en un pretexto para el contacto inicial del oficial de inteligencia cubano radicado en Estados Unidos con el individuo focalizado. El individuo objetivo ahora tiene contacto con un cubano diplomático interesado en su trabajo. El oficial de inteligencia cubano tiene un punto de partida para construir una relación y evaluar al individuo en términos de motivaciones, debilidades y acceso actual y futuro a información. Ya con su objetivo seleccionado en Estados Unidos, Cuba dedica meses e incluso años a evaluarlo, aprovechando el acercamiento logrado y valiéndose de algunos ofrecimientos como viajes a la isla. A través de reuniones, cenas y hasta invitaciones para visitar Cuba, el servicio de inteligencia cubano llevará meses o años para evaluar al objetivo. Otros agentes cubanos en contacto con el individuo focalizado, posiblemente debido a su ubicación en la universidad, pueden apoyar ese esfuerzo de evaluación. En Washington, D.C., señor Stephen Donahue, los candidatos para convertirse en espías o en agentes colaboradores del régimen cubano son estudiantes anteriores a obtener un empleo federal. Ellos infiltran las universidades que tienen los mejores candidatos a posibles cargos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Puede conocer el gobierno en determinado momento quién de estos jóvenes que están próximos a participar en un empleo federal están infiltrados o ya por lo menos simpatizan con el régimen de los hermanos Castro? Después del 11 de septiembre se implementaron unas nuevas reglas de seguridad y también especialmente después de Wikileaks y del señor Snowden han implementado programas de confianza que incluyen el uso del polígrafo para hacerle la detección de mentiras cuando alguien se postula a un cargo que requiere acceso a información altamente clasificada. Pero de hecho, una de las cosas que me pareció interesante por la publicación del documento de la FBI, el hecho de que ellos están haciendo público, esto puede significar que la contrainteligencia de los Estados Unidos también, ya sabiendo cómo es que está funcionando este tipo de reclutamiento, pueda estar usando este método de los cubanos para poner gente de confianza como doble agentes, informándole a Cuba información falsa y así pudiendo darle unos pasos falsos al gobierno cubano. Los Estados Unidos es muy ágil en su manera de actuar, tiene muchas fuentes ya infiltradas en el gobierno cubano. De hecho, la detección de Ana Belén Montes fue hecho mucho antes de su arresto y durante el periodo se usó ese tiempo para mandar información falsa por medio de ella y también para desarticular la red con el cual trabajaba aquí en los Estados Unidos. Así que este es un juego de gato y ratón en la inteligencia internacional y en este caso creo que estamos viendo que la FBI les está mandando señales a Cuba de que también este es un cuchillo de doble filo que trabaja en ambas direcciones.
Señor Frank Calzón, en esta trama de espionaje, y si llegara a consumarse algún caso de un estudiante que finalmente llegue a un puesto federal y colabore con el régimen de los hermanos Castro, ¿qué puede estar esperando Cuba? ¿Que haya una influencia en un sentido político, que les ayude a levantar el embargo que mantiene Estados Unidos sobre la isla, de pronto llegar a tener un ministro? ¿Qué puede, o un secretario en este caso del gobierno de los Estados Unidos, qué puede estar esperando Raúl Castro, por ejemplo? Bueno, Raúl Castro puede estar esperando todas las cosas que usted ha mencionado. Además, estos estudiantes, una vez que se gradúan de estas universidades importantes, que se han graduado en departamentos de estudios latinoamericanos o en ciencias políticas, muchos de ellos, si no van a trabajar en el mundo académico, van a trabajar en alguna forma del gobierno, incluyendo el Congreso de Estados Unidos. Es decir, no es solo la recopilación de información que el gobierno de Cuba no solo utiliza, sino que le da a enemigos mortales de Estados Unidos, como Corea del Norte, como Irán, como Siria, sino también la cuestión de agentes de influencia, que es decir, en una sociedad libre, como lo es la norteamericana, muchas de estas cosas se debaten públicamente. En el Congreso de Estados Unidos, a través de los años, cuando ha habido audiencias sobre la cosa cubana, con frecuencia han asistido, porque está abierto al público, los diplomáticos del gobierno de Fidel Castro que están aquí en Washington. Es decir, los diplomáticos del gobierno de La Habana pueden ir al Capitolio, pueden ir a la cafetería del Capitolio, pueden hacerse amigos. Sí. Los espías cubanos, los diplomáticos cubanos, dicen la gente con frecuencia que eran mucho más hábiles que los espías de otros, porque a los cubanos les gusta la música, Sí. son gente simpática, y es una manera de entrar dentro de todo eso. Señor Calzón. En el caso de Ana Belén Montes, déjeme decirle que ella estuvo trabajando para el gobierno de La Habana por muchísimos años, y hasta el último día estuvo tratando de influir en cómo el Pentágono veía la cosa de Cuba. Señor Donoghue, permítame, señor Calzón, también quisiera conocer la posición del señor Stephen Donoghue a propósito de esto, los diplomáticos cubanos. En este momento las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba pues no están al nivel de embajadas, sin embargo sí hay unas representaciones diplomáticas. En este caso Cuba tiene su delegación ante Naciones Unidas, también en Washington hay una oficina de intereses. Estas personas, ¿bajo qué figura funcionan y si tienen también algún control, algún seguimiento? No, claro, la FBI tiene una vigilancia por sobre estas instalaciones y están viendo de cerca sus actividades, y hay controles sobre lo que ellos pueden hacer y no pueden hacer, igual que lo tienen los cubanos a la sección de intereses estadounidense en La Habana. Pero también recordemos que Cuba tiene vínculos muy cercanos de inteligencia con otros países que sí tienen gente diplomática aquí, que sí están moviéndose con más flexibilidad, como es la embajada venezolana, como es la embajada boliviana aquí en Estados Unidos, y sus delegaciones ante la ONU en Nueva York. Así que hay un nivel de actividad mucho más amplio de lo que uno pensaría. Y también recordemos que estas acciones del cual estamos hablando sobre el gobierno cubano y sus actividades de reclutamiento no solamente están aquí en los Estados Unidos, sino todos los países que tienen algún nivel de actividad e interés por parte de Cuba tienen el mismo tipo de infiltración para poder así tener agentes de influencia dentro del gobierno de los países que tienen actividades con Cuba, como fuera Colombia o Brasil o Panamá o México.
A propósito del tema del día de hoy, le estamos preguntando a todos nuestros televidentes, ¿creen que las universidades de los Estados Unidos son blanco vulnerable para el reclutamiento de espías por parte de la inteligencia cubana? Los invitamos a que sigan respondiéndonos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a hacer una pausa, pero en segundos regresamos con el análisis aquí en La Noche. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.